Canal del máster de soldadura eléctrica con electrodo. Tu nuevo máster de soldadura eléctrica totalmente gratis. Suscríbete. Práctica para hoy, número 15. Soldadura a tope con chaflán en V, vertical ascendente con 2 o 3 cordones. Hoy vamos a realizar la práctica número 19, que consiste en una soldadura en ángulo exterior vertical ascendente. Seguimos todavía en esta posición. Para ello tomaremos dos chapas de 10 milímetros de espesor y de unos 40 de anchura y 300 de longitud, y formaremos un ángulo recto con una pequeña separación. Esa pequeña separación es ni más ni menos para que penetre el material en su cordón de raíz. O sea, que cuando puntemos la pieza, separaremos con unos 2 milímetros aproximadamente unas chapitas, con el fin de conseguir esa separación uniforme. Una vez punteada la pieza, pues tendremos aquí el ángulo exterior a soldar, con el cual echaremos un cordón de penetración, una segunda capa que nos comerá aproximadamente 2/3 del espesor, y dejándonos unos 2 milímetros de los cantos del exterior aproximadamente, para ahí realizar la tercera pasada. Este ejercicio se asemeja mucho al anterior, que es la soldadura solape, con la única salvedad que en la soldadura solape tenemos solamente un canto y vamos a decir, y la anchura de la chapa, lo que quiere decir entonces que es más, vamos a decir, más fácil de realizar. Y en esta tiene esa pequeña dificultad añadida, porque los cantos se pueden morder con mucha facilidad y descolgarse el material, pero veremos, empleando la técnica adecuada, se suelda perfectamente. Para ello vamos a emplear los dos tipos de electrodo tradicionales: electrodo de la clase de rutilo y cordón de raíz, un electrodo de diámetro 2,5 milímetros, y cordones sucesivos y cordón de acabado con electrodo de 3,25 milímetros. Las intensidades que vamos a emplear aproximadamente van a ser de 60 a 85 amperios para el de diámetro 2,5 y aproximadamente entre 95 y 110 para el de diámetro 3,25. Ya digo siempre que las intensidades son opcionales, dependiendo de las cualidades del aprendiz o del soldador. Los movimientos que vamos a emplear en este caso, en el cordón de raíz, son los mismos ya descritos con anterioridad, pero vamos a recordarlos. En el cordón de raíz haremos un movimiento en V, dejando una pequeña lágrima para que la penetración sea lo más uniforme posible, y cuando subimos hacemos el agujero y bajamos, tapamos, abrimos y tapamos. Ese es un movimiento continuo en forma de V, aunque también ya digo que se puede mantener un poco en zigzag o pasada ancha, vamos a decir en semicírculo. Cualquier movimiento es bueno si el fin que pretendemos se consigue. Digo yo que la ventaja que tiene el movimiento en V es que llegamos más adentro con el electrodo, y al formar la lágrima la hacemos más fácil y abrimos y tapamos continuamente, mientras que en el resto de las pasadas lo que se hace es sobrecalentar el espesor y defondar el material. Entonces puede pasar una cosa, y es que podemos abrir un agujero grande, lo cual nos obligaría a parar, y cuando esté frío el agujero, taparlo mediante unas pasadas, vamos a decir, o como se tapa vulgarmente un agujero, ni más ni menos que acercando el electrodo, separando y dándole en círculo sobre la parte periferia del agujero, y en ese momento lógicamente llegar al centro.
Pero aquí, como decimos que no nos interesa tapar todo, lo mejor es que empleemos la técnica habitual de llevar un movimiento en V para evitar ese problema. En el segundo cordón haremos exactamente igual que lo que hemos hecho en la chapa, vamos a decir, solapada o soldadura a solape. Y es parecido también a lo que es la soldadura interior, que eso ya lo hemos visto anteriormente. La soldadura en ángulo interior es igual. Lo único que esta trae más dificultad que ninguna de esas. Y más dificultad en cuanto al tercer cordón. El primero y el segundo cordón son idénticos en ambas posiciones, mientras que el tercero sí que tenemos que tener, vamos a decir, por imperativo, o bien reducir un poco la intensidad o reducir la longitud de arco, para que cuando nos paremos en los laterales del cordón, cuando nos paremos en el último cordón con los laterales, recarguemos sin hacer o producir mordeduras o surcos, y también sin que haya descolgamientos de material. En los empalmes, como ya es habitual, emplearemos siempre la misma técnica, es la técnica que evita siempre el que se produzcan inclusiones de escoria y otros defectos, y también a veces oclusiones de escoria, porque no enfocamos debidamente al cráter del cordón. Ya sabemos que en posición horizontal no existe ese problema, pero en las posiciones difíciles hay que procurar enfocar siempre directamente con el arco a la parte esa, vamos a decir, donde se acaba el cordón, que es el cráter ni más ni menos, y hacer un movimiento determinado con el fin de que luego volver a seguir con el movimiento habitual. Pero siempre lo más peligroso de todo es que si las gotas primeras que van a parar al cráter no están suficientemente líquidas y el arco no tiene suficientemente fuerza, lo que nos pasa es ni más ni menos que ahí habrá una inclusión de escoria o una pegadura. Vamos a iniciar la soldadura en posición vertical de unas chafas achaflanadas y soldadas a tope. Hemos dejado una pequeña separación entre ellas y nos disponemos a realizar el cordón de raíz. Dependerá del espesor de la chapa que realicemos 2 o 3 o más cordones. Generalmente con este espesor, con 2 cordones serían suficientes, pero posiblemente podríamos echar hasta 3 cordones. Es un espesor de milímetros y estamos viendo que dejamos una separación suficiente para que penetre el cordón a la perfección. Limpiamos la escoria y, igual que en el cordón de raíz del ejercicio anterior, vemos arriba la separación como un pequeño, vamos a decir, una lágrima de soldadura, que en ese caso, como la separación es bastante uniforme, pues, vamos a decir, la penetración será total. Balanceamos el electrodo en forma de V y ahora al final recargaremos un tin para que impedir que falte el material y por lo tanto haya una zona de iniciación a rotura. Limpiaremos bien la escoria de este cordón de raíz para así asegurarnos de que el cordón de peinado nos quede perfectamente sin inclusiones de escoria, por lo cual picaremos bien los laterales del cordón. Vemos el reverso y efectivamente estamos comprobando que hemos penetrado perfectamente la chapa, excepto aquellos puntos del punteado. Vemos que parece como si hubiera un doble cordón por el exterior, lo cual nos dice que la soldadura saldrá con las mayores garantías. Esto es lo que tenemos que pretender siempre en una chapa soldada a tope.
vamos a realizar el cordón de peinado con una intensidad un poquito menor y con el electrodo de 3,25 para lógicamente recargar el material. Dependerá del canal que nos haya quedado con anterioridad el que llevemos una velocidad mayor o menor. Como siempre, pararemos el centro del electrodo en los laterales del cordón. En este caso coinciden con los bordes del chaflán de la pieza, con un movimiento más bien rápido para recargar poco material, puesto que el primer cordón nos ha salido lo suficiente y hemos visto también que además hemos conseguido una penetración excelente. Balanceamos el electrodo echando el material capa a capa y parándonos siempre apuntando con el centro del electrodo en las aristas del chaflán, puesto que con 2 cordones va a ser suficiente la terminación de esta soldadura a tope con chaflán en V y en posición vertical ascendente, que es como se le denomina a este ejercicio. Picamos bien la escoria y vemos que va saliendo el cordón bastante regular y bonito. Tiene una pequeña inclusión de escoria abajo del todo, que es lo normal al iniciar la soldadura, pero que eso lo podremos recuperar, si no es ahora, después del final del ejercicio. Empalmamos con arco largo y seguimos llevando el mismo sistema operativo, echando el material capa a capa y parándonos con el centro del electrodo en cada esquina o arista del chaflán. Volvemos a picar la escoria y vemos ahí un pequeño porito que nos ha salido, puesto que, como hemos dicho, el realizar los empalmes, aunque sean con arco largo, si no invertimos el electrodo, ya digo que es una técnica que hay que estar muy duchos en el oficio para hacerlo, o sea, tener una gran experiencia. Pero claro, antes de adquirir esa experiencia tenemos que hacer pruebas y pruebas hasta conseguir la destreza necesaria para invertir la posición del electrodo, y cuando hayamos hecho 2 o 3 pasadas, volver a la posición primitiva, que es la de unos 110 grados en sentido de avance, que es la que está llevando en este momento. Y hay que tener también en cuenta que el electrodo a la izquierda y a la derecha deberá llevar unos 90 grados, o sea, un ángulo recto, para evitar que mande el material más a una zona que a la otra. Si el ángulo es correcto, lo normal es que la soldadura salga por igual en la zona derecha que en la izquierda. Luego ya digo que dependerá del tiempo que nos paremos en cada esquina. Picamos la escoria, estamos viendo que hemos corregido la posición anterior y que efectivamente el empalme ha salido mejor. Ha dejado un pequeñito bache, pero el empalme está perfecto. Ahora sí que ha empezado a llevar un poquitín más arriba el electrodo y ahora ya lo corrige. Pero todavía debería haberlo llevado un poco más el ángulo de aproximadamente de unos 80 grados. O sea, más que el ángulo recto. Con el fin de que enfoque perfectamente el electrodo en el cráter que nos ha dejado el último cordón donde debemos de empalmar el material. En esa posición de unos 80-90 grados, lo que tiene es que enfoca directamente al cráter, con lo que el material acopla perfectamente en dicho cráter y por lo tanto no habrá inclusiones de escoria. La posición que lleva ahora es la correcta y el balanceo o movimiento también es correcto.
por lo que también además se está parando correctamente en las dos esquinas o en los dos laterales del cordón. Se para por un tiempo aproximadamente parecido, muy similar, con lo que lógicamente el cordón deberá salir regular. Terminamos este cordón y limpiaremos la escoria. Vemos que ahí el empalme también ha salido perfecto y el cordón no abulta apenas de la chapa, queda ligeramente bombeado, que es como debe de quedar un cordón en, vamos a decir, en una chapa soldada a tope, para que si trabaja esa soldadura a flexión, flexione también dicho cordón y no parta. Hemos empalmado el cordón con arco largo, aunque no hemos tenido en cuenta, puesto que el soldador no es tan experimentado en dicha técnica. Pero con cuidado, aunque sea con la misma posición de 110 grados, puede soldarse perfectamente, teniendo en cuenta simplemente de separar un poquito más el electrodo, o sea, calentar la soldadura o el cráter con arco largo para evitar que lógicamente salgan poros o que salga una inclusión de escoria o una pegadura, que son los defectos tradicionales en este tipo de soldaduras. Está llevando el cordón perfectamente, quizás se está hinchando ahora un poquito más, y entonces como consecuencia el cordón saldrá un poquito más ancho, pero también saldrá regular. O sea, las aguas saldrán regulares y de buen aspecto. Es decir, el cordón se ancha ligeramente y no debe... El resultado es sencillamente fantástico.